Si en algún momento pensaste que hacer un podcast es como hacer un programa de radio simplemente grabado, te equivocaste. Por favor, deja de hacer esto, pero ya, escucha. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado, porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir, el del apellido japonés pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 58 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Podcasters.pro, la comunidad de podcasters en español, donde estamos creciendo, mejorando nuestras producciones y haciendo dinero juntos. Sí, que vengan esos millones, claro que sí. También creador del servicio digital audipod.net, donde puedes auditar tu podcast y comenzar a mejorarlo en solo 24 horas. Ahí lo tienes en audipod.net, y también profesor y creador del mega curso Crea un Podcast Nivel Pro, que esta semana vamos a tenerlo en descuento. Así que pásate por creaunpodcast.com para que aproveches este descuento por el inicio de año solo durante estos 5 días laborables. Es decir, desde hoy 11 hasta el 15 de enero. Nos vemos dentro. Bien, en el episodio de hoy vamos a conversar sobre esto. Esto es lo que yo llamo un verdadero error de personas que están comenzando a hacer sus podcasts. Y es, número uno, está en creer que el hacer un podcast es como un programa de radio. Es como un programa de radio que simplemente la diferencia es que no es en vivo, que es grabado. Ya, error número uno. Déjame ver. Eso es lo que estaba buscando. Ese es el error número uno. Entonces, el pensar en eso lleva a que muchas personas, y digo muchas personas que están comenzando sus podcasts, que están simplemente haciendo un programa de radio grabado, no un podcast. Y hay diferencias realmente entre lo que es un podcast y un programa de radio. Bueno, eso es como comparar YouTube, los videos de YouTube de un programa de televisión. ¿Es lo mismo? Absolutamente no. O sea, piensa, es lo mismo lo que está haciendo, lo que hacen los YouTubers en YouTube que un programa de televisión. Absolutamente no. ¿Por qué? Porque son formatos que, aunque en términos técnicos es lo mismo, es decir, podcast es radio a distancia. Sí, técnicamente un podcast es radio. ¿Por qué? Porque la definición técnica de radio es audio a distancia, pero no más de ahí. Lo mismo YouTube. YouTube, ¿qué es? Televisión a distancia. ¿Por qué? Porque es un formato audiovisual que se consume a distancia. Sí, entonces es lo mismo técnicamente. Técnicamente es el mismo formato, pero hay diferencias muy marcadas entre el podcast y la radio. La principal, o bueno, la principal no, porque todas son diferencias marcadas. Una de ellas es cómo se consume el medio. Mientras la radio, los programas de radio se suelen escuchar en abierto, en un radio, en un aparato de radio, el podcast se escucha con auriculares. Y fíjate que parecería una simpleza lo que estoy diciendo. Bueno, pero qué gran diferencia hay en que yo lo escuche en mi radio de mi vehículo, en que escucharlo en un auricular. Absolutamente no es lo mismo, porque nadie quisiera escuchar a un locutor de radio que está animando con un auricular, porque sería algo como esto. Vamos a ver, déjame ver si yo encuentro aquí alguna música como esta. No, esta está muy suave. Vamos a poner esta, sí. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo programa de radio que estamos escuchando aquí con Robert Sasuki. Y vamos a escuchar ahora este trap con el conejo bueno. Bienvenido a modo Un momento. ¿Es lo mismo? No, no lo es. Es decir, escuchar a un animador de radio con un auricular es suicidar los oídos. Porque es sumamente incómodo. Y si no, haz tú la prueba.
el podcast, y esto no lo digo yo, esto lo dicen todas las investigaciones que se hacen, incluso en la última encuesta que yo hice hace unas semanas de Te Invito a un Café, de uno de mis podcasts, la mayoría, pero cuando digo la mayoría es el 95% de las personas que me escuchan lo hacen con un auricular. Entonces, ¿cuál es el error que se está cometiendo con esta simple, lo que parecería una ínfima diferencia con la radio? Que escucho gente haciendo podcast gritando. Sí, no, entonces lo hacen en conversación, en círculos, tipo panel. Y eso es gritándose, pero gritándose como si estuvieran en radio. Y yo digo, pero por favor, o sea, ¿cómo te voy a escuchar con un auricular si tú me estás gritando en el oído? Entonces, hay una gran diferencia en el podcast y la radio. Si tú vas a hacer podcast, cambia el chip. Esto no es radio, pero para nada. Absolutamente para nada. Número uno, cambia la forma de consumo. Por tanto, se escucha en auriculares los podcasts. Por tanto, de ahí deducimos que el tono de voz debe ser calmado, pausado, casi soplado. ¿Por qué? Porque tú me estás escuchando con un auricular. Número dos, otro elemento que tienes que corregir, pero ya, si me pones música de fondo mientras estás conversando y yo te estoy escuchando con un auricular, imagínate lo incómodo que sería que yo voy conduciendo mi vehículo de camino a mi trabajo o a algún lugar con el auricular puesto, escuchándote a ti con una música de fondo. Eso distrae, número uno, del mensaje que tú me estás dando. Y número dos, yo necesito tener un poco de los sentidos abiertos a la hora de yo conducir y escucharte. Me explico. Y esta es otra manera. El podcast también suele consumirse y la mayoría de las personas lo consumen haciendo otra actividad. Y si yo me siento en compañía escuchando a mi podcaster favorito, es porque esa persona solo me está hablando. Si me pones música de fondo conversando, yo me voy a distraer con la música, no voy a escuchar tu mensaje y tampoco me voy a enfocar bien en la tarea que realizo. Otra gran diferencia con la radio. Yo sé que tú dirás, pero es que suena muy aburrido, eso es para entretener la música de fondo mientras hablo. No la uses. O sea, búscame podcasts profesionales buenos, o cuando digo buenos, no. Búscame podcasters famosos que hagan entrevistas y paneles a ver si tienen música de fondo. Pruébalo tú mismo con un auricular para que veas lo incómodo que es escuchar a una persona conversando con una música de fondo, con un auricular, mientras yo hago otra tarea. Es sumamente difícil. Entonces tenemos que despegarnos de que esto es radio. Esto no es radio, como dice el locutor Co, esto es mejor, pero no es radio, ¿ya? Otra gran diferencia que tienes que tener en cuenta que hay entre la radio y el podcast es que en la radio la gente tiene dinero y paga espacios para hablar toda la basura que quiera en un espacio de radio. Y habla de todo, generalmente cosas muy, muy variadas, y la mayoría de cosas, lamentablemente, en la realidad actual que tenemos de la radio es basura. No sirve para nada. Pero ¿qué pasa? Como la radio es un medio masivo donde la gente tiene que escuchar lo que se le ofrezca de su emisora favorita, eso no pasa en el podcast. En el podcast la gente es quien decide si te escucha o no. Entonces, si tú vas a hablar por hablar sin tener en cuenta la participación del oyente o sin tener en cuenta el valor que le estás aportando al que escucha en un podcast, la gente no te va a escuchar. ¿Por qué? Porque no está obligada. Porque yo puedo simplemente pausarte, adelantarte o escuchar otra cosa. Entonces las personas nuevas que están llegando a este medio, como creen que esto es radio, aquí hablamos de todo un poco. No me interesa escuchar de todo un poco. Y te lo digo yo como consumidor de podcast y te lo dirán muchas personas. El podcast es un medio de nichos, no masivo. Por tanto, la gente no quiere oír hablar de todo un poco. Porque para eso está la radio. La gente quiere oír temas especializados, específicos, puntuales, concisos, que le aporten, que le enriquezcan. Y el control lo tiene la gente. Entonces yo digo estamos, para que suene menos, ¿verdad? Pero se está cometiendo el gravísimo error de hablar de todo, gritando con música de fondo. Otra diferencia enorme que tiene y de mala práctica que hay entre radio y podcast. Cuando digo mala práctica es que en la radio podrá funcionar, pero en el podcast absolutamente no funciona. Es que creemos en el podcast que
nos van a escuchar solamente a nivel local. Y entonces hacemos igual que el programa de radio y no tenemos en cuenta el correcto, la forma correcta de hablar el castellano, por favor. Entonces decimos, esto es un podcast dominicano, vamos a hablar de temas dominicanos y vamos a hablar en la jerga dominicana. Y óyeme, hay una jerga ahora que ni yo como dominicano la entiendo. Entonces tú ves estos jóvenes de ahora, y cuando digo jóvenes es porque la mayoría son jóvenes, pero esta gente nueva haciendo podcast en diferentes países, hablando en su jerga. Señores, el podcast es mundial. El podcast tiene alcance en todo el mundo. Si tú quieres que te escuchen más allá del patio, habla correctamente, número uno, y no me hables solamente de temas locales. Ya, a menos que tu podcast tú decidas hacerlo local. Eso es otra cosa, ya eso tiene que ver con tu estrategia y yo te la respeto. Si tú estás en un medio público, eso es como, vamos a hacer un programa de televisión o un programa en video local, pero lo vamos a poner en YouTube. Bueno, tú tienes que saber que aunque sea para público local, te va a ver otras personas y muchos simplemente te van a criticar el que no te entiendan. Hay que pensar en eso también, ¿ya? Otro error más que se está cometiendo en el podcast y que viene de la radio y que quizás en la radio funciona muy bien, en el podcast no, es que en la radio la estrella o la atracción principal de un programa es el locutor, es el conductor, le llaman el talento. En el podcast no es el podcaster, es el contenido, es la temática que se ofrece. Yo no digo que a largo plazo, luego de un tiempo, ese podcaster se convierta en figura o tenga una gran audiencia y la gente termina siguiéndolo por él, pero la realidad es que si Joe Rogan es famoso, no es solo por ser Joe Rogan, es porque los invitados que trae y más allá de los invitados, el contenido que aportan los invitados en las entrevistas es mucho más valioso para el usuario que la figura en sí misma. Entonces, también vienen personas con la idea de que, como yo soy talento, yo soy locutor, esto va a funcionar exactamente igual y déjame hablar entonces en el podcast de mí y se pasan el podcast hablando de mí, solo de mí, solo de mí, solo de mí, solo de mí, cuando se les olvida que en este medio de nichos la gente elige qué escuchar. Y si tú no tienes nada que aportarme, y te lo digo yo que soy primero consumidor de podcast desde el año 2007 y que comencé a hacer podcast en el 2012, no te voy a escuchar. No te voy a escuchar, aunque te conozca. Entonces, dame contenido de valor, dame temáticas de valor, porque si no, entonces no te voy a escuchar. Eso es algo que viene de la radio y tenemos que cambiar el chip. Fíjate las diferencias que te he dado. No son pocas. No son pocas. Y fíjate que no te he dado diferencias en el aspecto técnico, que también las hay. Solamente te las estoy dando en el aspecto programático y la parte de planificación del podcast. Entonces, si tú que me estás escuchando tienes o tenías la idea o la tienes todavía de que esto es radio grabada, estás cometiendo un error catastrófico. Tienes que cambiar el chip. Y estas recomendaciones que te he dado, que no es por mero capricho, es para que realmente al cambiar el chip cambies eso. Deja de gritar en tu podcast. La música de fondo, a menos que sea una historia o tenga un sentido el tener esa música de fondo que se complemente con la historia que tú estás contando, es decir, basado en una estrategia de storytelling. Ok, eso yo lo puedo entender porque hay podcasts narrativos que tienen diseño de sonido, pero tampoco tienen una música eterna de fondo que no dice nada. Ya, aparte de eso, todo lo que tiene que ver con las temáticas que se abordan o la temática, todo lo que te he mencionado, hacen una gran diferencia entre lo que es un podcast y por qué hay personas que prefieren un podcast porque es íntimo frente a la radio. Así que si ves que no tienes descargas suficientes, si ves que la gente no te retroalimenta con tu podcast y todo esto que te mencioné, tú lo estás practicando porque creías que el podcast era radio, pero grabado, entonces reflexiónalo y estás a tiempo de mejorarlo porque eso puede explicar el por qué tienes pocas descargas. Porque viniste a este mundo, a este medio, como locutor, a querer brillar como talento y a repetir lo mismo de la radio, que no digo que está mal, es que la radio es otra cosa. Y quizás por eso no tienen los resultados que quieres. Así que si quieres avanzar en esto, bueno, si quieres, ¿no? Naturalmente, considera estas recomendaciones
y luego me cuentas. Si tienes alguna recomendación más sobre este tema, si quieres dar tu opinión, estés a favor o en contra, te invito a que abramos el debate en nuestra comunidad podcasters.pro. Así que ve en tu navegador y escribe podcasters con S al final, .pro y creas tu cuenta y nos vemos dentro. Nada más, que pases un bonito día, que te vaya súper bien, y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha mañana. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Larga vida al podcasting. Chao.